Well, hello there. Me tocó hacer un setup medio improvisado porque estoy de viaje y no me traje el trípode ni nada, así que vamos a ver qué sale. Espero que no se me caiga todo en mitad de la transmisión. Y vamos a esperar a que se nos una Evelyn. Tengo como algo en el ojo. Estamos con todo el ambiente navideño ya, de a poquito. Así que así es, estamos de vuelta después de una larga ausencia. Hemos estado súper ocupadas, ha sido una vida de locos este año, pero igual queríamos aprovechar de tener la oportunidad de hacer un último live, al menos antes de que se termine el año. Y mientras tanto, esperamos que se vayan conectando. Hago un bailecito por mientras para entretenerlos. Me imagino que tengo conexión a internet, ¿no es cierto? Estoy transmitiendo, ¿no es cierto? Sí, sí. Y también vamos preparando nuestros brebajes para esta noche o esta tardecita. Si tienen su tacita de té, de cafecitos, chocolate, su limonada o algo más fuerte. Todo listo ya. Estoy haciendo la invitación a Evelyn, que esperamos que se nos una en cualquier momento. A ver, ahora sí. Hola, Oh, ahí estamos. ¿todo bien? ¿Todo en Ah, orden? sí, todo bien en orden, con las responsabilidades típicas de día domingo, grabar los videos. ¿Eh? Sí, y acá vemos que se nos están sumando personas. Ya hace rato que no hacíamos un live. Estaba sacando la cuenta y creo que el último fue en mayo. Bueno, cumplimos con Zoe. Pero ya está bien. Ya somos Sí, el año está. Hoy no sé si es mi internet que se escucha medio intermitente. Ahí parece. yo te... Ahí te escucho entrecortado, déjame cachar. Ahí, la gente que se unió y que nos ve en el live, de repente igual nos puede decir.
como que no cacho. Bueno, mientras A ver si me muevo para atrás, quizás, si seré yo que no escucho a la morir. Como que te escucho intermitente. Aquí estoy con los red. Sí. Vamos a ver. Tuc, tuc, tuc. Ahora sí, que te escucho cortado. Entonces no sé si soy yo, es mi internet. Tal cual, así es como seré yo. esto me recuerda a la pandemia, cuando todo era como por Zoom, Sí, tal cual. o así, ¿aló? ¿Me escuchas? Sí, golpea 3 veces si estás presente. Sí, yo creo que ahí lo peor tiene que haber sido en pandemia era los profes que hacían clase a pantalla, a cámara apagada. Era como, ¿habrá gente? Esa era yo. Yo era la profe. Sí. Oye, la bienvenida a todos los que se nos empiezan a unir y les aprovecho de preguntar si es que nos están escuchando bien. A la Tania que nos dice, hola. Hola, Tania. ¿Está bien? Sí. Sí, al parecer yo creo que ya estamos más estables. La conexión. La conexión, porque el resto... Sí, bienvenidos a todos los que se están sumando a este live, que ya era tradición antiguamente, que lo hacíamos para todas las festividades de la rueda, pero este año la vida nos atropelló de alguna manera, Arrastró así. Shh. y como una forma como de retomar cosas en este fin de año, pues ya, retomemos esto, hagamos esto, somos el nido de la corneja, Grupo de devoción a la Morrigan en Chile. así que les damos la bienvenida, estamos como en el Instagram del nido de la corneja, y en estos momentos somos las dos, somos las que somos. Somos Morín y Eve. ¡Ey, Morín! Sí, ha ido como circulando distintas personas, interés en el nido de la corneja, pero como igual es bastante ecléctico e intentamos igual como que se vayan respetando los procesos y los caminos de cada persona. Ha sido como un ir y venir y que donde nos hemos mantenido casi de principio con la morir. Sí, pero está bien. Nosotros igual entendemos que el paganismo es un proceso y cada uno tiene que encontrar el camino y la gente con la que hemos compartido, que ha contribuido desde la al inicio o que ha pasado por distintas etapas. Y también respetamos cuando de repente encuentran el camino a otro lado y les deseamos lo mejor. Y de hecho tenemos muy buenos recuerdos con mucha gente muy querida, así que les deseamos todo lo mejor. Y aquí en lives de conversar relacionado justamente al paganismo y ayudar a difundir sobre paganismo, sobre la Morrigan en español, porque hay mucha información, pero generalmente la barrera idiomática es un tema. Sí, es lo que uno encuentra traducido muchas veces se aleja demasiado de los contextos y dentro de eso es como igual nuestro ver cómo podemos aportar con el granito de arena al paganismo chileno. Y nosotros, las actividades de la rueda, que fue el primer año, que fue el 20, aunque en realidad habíamos partido antes cuando partió la pandemia, que hicimos el día de Encuentros abuelos. vuelo, que fue un ciclo de charlas sobre paganismo online.
Y después seguimos con la rueda completa y después decidimos continuar con distintos temas, pero como decía la Eve, nos pilló la vida y no habíamos hecho un live desde mayo, pero dijimos ya, hay que terminar el año por lo menos con un live. Sí, como una forma de ir retomando cosas que si bien sabemos que las convenciones actuales dicen que ahora es el fin de año y es el momento de hacer chequeo y esas cosas, sabemos que igual dentro de la rueda es en otros momentos, pero igual es como en la época de los solsticios que se llegan a los puntos más cúlmines, igual es bueno como chuta ya, con qué me voy quedando y qué voy manteniendo. Exacto. Y para que vean que no estamos pauteando, improvisación. Sí, Entonces, yo de hecho de paso en Göteborg, así que no me traje nada, ni el trípode ni nada, así que tuve que improvisar un poco acá el setup en la casa. Y dale, ¿sabes? Sin edición. así, sí. Cosas que pasan gajes del oficio, para que vean que esto es mucho más voluntario, con un enfoque más de difundir este pequeño punto dentro del paganismo donde lo hemos querido desarrollar, que es donde también confluyen otros lados como de nuestros caminos personales, sin ánimo de armar una escuela, regalar, vender formaciones ni nada, es como muy como algo antiguo nosotros y como que hemos intentado igual harto reforzar el tema de ir creando comunidad. Y desde eso igual dentro de como de los ciclos de charlas que hemos tenido igual invitados de otras corrientes, nos ha sido como súper interesante los diálogos que han surgido, porque aparte igual es gente que conocemos y que queremos mucho dentro del mundo pagano chileno. E internacional, también hemos tenido unos premios de todas partes. Tuvimos a Laura Ryan de Irlanda y tuvimos a el Coruscant de Estados Unidos, así que ni más ni menos. Eh, Les recomiendo a la gente que nos ve quizás después en diferido, que las historias quedan guardadas en el feed de Instagram, así que también las pueden ver en cualquier otro momento si quieren ponerse al día o ver algunos capítulos antiguos, se los recomendamos. Sí, Quieren sí creo que proponer temas o preguntas, nos pueden escribir. sí. Sí, como que somos bastante abiertos al diálogo y recogiendo intereses que puedan surgir. Y tenemos varios temas pendientes también que nos gustaría trabajar en los live. Tenemos como los tópicos, Sí, la voluntad, falta tiempo. la vida está muy intensa, la vida moderna. La potencia de la vida. Yo creo que eso fue igual dentro de lo que hablamos del último live, cuando estuvo Felipe, que igual como que la confluencia entre la vida pagana que muchas veces obedece a una práctica más contemplativa, conectada con la naturaleza, mucho más como procesos más pausados, por así decirlo, versus lo que significa hoy en día que la inmediatez de todo, la inmediatez de la vida y que hay que correr para cumplir en todo, y son dos paradigmas súper distintos que confluyen en las personas que llevamos estos caminos. Sí, yo lo veo un poco como que son dos corrientes paralelos y eso hace una dicotomía súper extraña que llevamos un estilo de vida. Somos mucho más, como dices tú, de contemplativa, reflexión, conexión con la naturaleza y como que queremos respetar esos ritmos, los ritmos internos y los ritmos externos, nuestro cuerpo o de repente de las estaciones.
Y de repente eso como que no se condice con ese reloj externo que es como el de la rutina, el de la vida, el trabajo, que te demanda la productividad, los estudios, no sé, la carrera y todo. Y a veces incluso estamos desfasados, por ejemplo, para los que seguimos la rueda, a veces también se vuelve súper enredado cuando en Chile, sobre todo que estamos en el hemisferio sur, las fechas y las celebraciones tradicionales no se Entonces celebramos Navidad con un pino de plástico en verano, Mm. 30 grados, y es como que hay algo ahí que no funciona, que hace como... Y yo creo que igual el efecto del calentamiento global, mm, igual de alguna manera está dificultando porque antes uno, no sé, antes no hace mucho, no sé, 5 años atrás, como que uno iba como sintiendo como en la transición de las estaciones y los cambios, era como, sí, y ahora es como que se siente como que estamos como entrando en el otoño, después en el invierno, pero ahora estos últimos años han sido como casi verano, invierno, y que son cosas que igual era como, antes era como más, estaba más en el cuerpo, por así decirlo. No, y ahora todo es mucho más dramático también, porque el verano ahora es como incendio, el invierno es Sí. estación. Yo creo que podría ser como el desafío que nos toca vivir a los paganos hoy en día, entre tantos otros. Uno de esos podría ser como el cómo vivimos con estas asincronías, por así decirlo, o cómo Mm, dar un nuevo ritmo. sí. Sí, porque es como, porque de alguna manera es como la Tierra está cambiando y nos está dando señales. Y desde ahí es como súper paradójico el decir que es como lo que muchas veces le hemos criticado como a las religiones dogmáticas, que es como la Navidad es la Navidad porque sí, la Semana Santa es porque sí, porque es como una fecha impuesta, y acá es como, chuta, como que tengo que estar celebrando tal cosa porque lo hice la rueda del año, pero afuera, no sé, ya hace full calor. No, no, porque en el fondo todos esos elementos que nos servían de como brújula para saber qué estamos trabajando, de dónde venimos y a dónde vamos, esas como anclas se van perdiendo. Entonces, más desorientado. Está interesante como punto de reflexión. Aquí, no me de- ya que nos vamos a en la profunda y en la depre. Pero no es sponsoreado, pero es vino chileno. Muy bien. Hay que mandarle vino de regalo, formal, Ya sabes. directo a su. Que me da risa porque en todos los lives estoy con la copita. ¿Qué van a pensar? Por Dios, niña. Además de bruja, pagana, huachaca. No, mira, en verdad no tengo así como preparado brígidamente un tema para hoy, pero sí hay algo que me ha estado rondando en la cabeza hace rato y me gustaría como conversarlo contigo, a ver qué opinas y qué cosas salen ahí entre medio. Eh, que es un tema que, para variar, va a ser polémico. ¿En qué nos vamos a meter? En la pata de los caballos. Invitamos igual a las personas que nos están siguiendo por el live, como que vayan escribiendo, vayan comentando por el chat. Esto igual es súper interactivo. Sí, sí, todavía tienen tiempo, miren, vayan corriendo y le cuentan a todos sus amigos que los del nido ya están conectados. No, el tema que quería hablar es el de lo que es apreciación cultural y lo apreciación cultural, especialmente en el paganismo. Oh, Igual lo hemos tocado un poco en los otros
lives. Pero mucho estaba escuchando el podcast de la Laura O'Brien, justamente, que es una autora que nosotros siempre citamos acá en el nido, que siempre la recomendamos. Ella es irlandesa. Ella se ha dedicado por más de 20 años al paganismo, pero además trabajó durante mucho tiempo como, se llama como administradora de estos sitios arqueológicos y ha hecho varias publicaciones, libros, y tiene cursos online también en la Irish Pagan School sobre justamente el paganismo irlandés y tratar de hacerle como justicia, porque me encuentra tanta cosa en internet. Entonces ella, entre otras cosas, como digo, tiene harto material, siempre está como súper abierta a compartir lo que ella sabe, tiene harto material en su página web, en la Irish Pagan School, tiene cursos, algunos incluso son gratuitos, Eh, tiene harto material y nosotros le recomendamos harto. Y bueno, tiene este podcast, que de hecho lo pueden escuchar en Spotify, y lo único que está en inglés, entonces yo no sé qué tan fácil sea para todo el mundo escucharlo, pero de verdad lo recomiendo porque eh, toca hartos temas buenos, bien preparada y son cortitos. Cada capítulo son como 20 minutos, entonces tampoco es como que me tengo que sentar 1 hora, 2 horas entera a escucharlo, no. Y en uno de los primeros capítulos, más o menos, ella hace como esta paréntesis para referirse un poco al tema de la apropiación cultural, eh, que igual es como encuentro yo, porque yo entiendo de partida que cuando uno parte, uno es súper como entusiasta y que ya no es, pero también uno tiene que admitir cosas que uno no sabe. O sea, está partiendo, entonces uno tiene que admitir que cuando parte uno no sabe tanto y tiene que tener esa como humildad de que mm, tengo que aprender y hay cosas de las que me tengo que informar y que incluso aunque yo lleve muchos, muchos, muchos años, todavía hay cosas que puedo seguir aprendiendo. Falta humildad de repente, yo creo. Entonces, a veces uno comete errores no porque tenga mala intención, si acá no se trata como de apuntar con el dedo. Yo creo que todos hemos pasado por eso y yo reconozco que también, o sea, cuando yo partí, para mí, Celta, Vikingo, era todo mezclado con fantasía y con medieval y todo era igual, pero después uno va aprendiendo porque se empieza... recreación, lo mismo que paganismo. Y la Wii existe casi, La Wicca es el punto de partida de todos. pero uno empieza como a indagar, a profundizar y se empieza a dar cuenta de más cosas y también a interrogarse ciertas cosas. Y ahí es donde aparece un poco este tema con el que yo me he topado, que es el de la apropiación cultural. Y la gente de repente se pone muy sensible porque cuando uno le hace como una crítica, o no crítica, pero así como que el cuestionamiento, simplemente abrir la pregunta, decir, ¿estás seguro que no estás pasando a llevar a ningún grupo con esto? La gente se pone a la defensiva y dice, no, 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 pero es que yo no soy así como de los otros, yo de verdad es que me interesa este tema. Y yo creo, no sé si me entiendes, improvisando un poco, pero el tema es que por mucho que a ti te interese un tema, que a ti de verdad te nazca, el tema quizás obviamente se... Mm. Que a ver, yo creo que pasan distintas cosas, como yo creo como que un poco, por una parte está, yo creo que igual hay un factor generacional sin querer sentirnos viejas, de que somos producto como de una generación en transición que nos tocó, o sea, yo creo que tanto como para pensar la apropiación cultural y las prácticas paganas y todo, tal cual como el mismo paganismo nos dice que siempre tenemos que estar en relación con la tierra, no es algo desconectado como los católicos. No odio a los católicos ni nada, solamente que yo creo que como
dogma está como súper bien instaurada como la institución, cómo funciona y que es como yo creo todo lo que nos hace ruido a las personas cuando llegamos al paganismo. Pero, y que está como todo ahí, y como, ¿qué estaba diciendo? Y que no está instaurado y todo, pero pasa que es como la actitud, yo creo, de estar siempre en aprendizaje o siempre abierto de que uno no llega en absoluto. Yo creo que por algo en algún momento en el devenir empezamos hablando como de caminos y que caminos que van confluyendo y que uno se llega a una meta y del tanto como que el objetivo en sí no es lo importante, como algunas facciones actuales del paganismo lo conllevan, que es como un papelito que te dice que eres sacerdotisa, no sé qué, y que es como Título, la chapita. la chapita. No, como que yo creo que lo que nos hizo como el llamado inicial como a transitar estas distintas sendas es el descubrimiento de alguna manera como el espíritu de aventura y de conocer. Y desde ahí yo creo que sí es súper necesaria la humildad y la capacidad como, y de la mano va como la capacidad de ir rectificando Mm. y de entender de que de esta humildad, entender que nosotros nos estamos dedicando, como tuvimos como un llamado, por así decirlo, un interés a algo que no es de nuestra cultura, que no viene en nuestra sangre, en nuestro raigambre, y desde ahí yo creo que es súper necesario el respeto. ¿Cómo me vinculo a un país en el otro extremo del mundo a trabajar y conocer una deidad que está como inserta históricamente, inserta como en un lugar, en una territorialidad, que al igual que nosotros estamos como insertos como en una territorialidad que eso implica muchas más cosas. Y yo creo que eso muchas veces en estos tiempos se ha perdido, yo creo sobre todo, sin que sea muy vieja, por generaciones nuevas. Mm. Como que el espíritu de estoy aprendiendo, estoy aprendiendo, estoy avanzando, puede que me esté equivocando, porque no sé, lo veo en paganismo, lo veo en recreación histórica, lo veo en la vida diaria, también con otras personas o como cuando aprendes un oficio, que las generaciones nuevas tienen un cierto arrojo, por así decirlo, para que no suene como que sea todo despectivo, de que con un núcleo como muchas veces chiquitito de conocimiento y con la pachorra necesaria de decir lo manejo y soy experta, se andan vendiendo como los maestros de maestros o los iluminados que ya tienen la verdad de la vida. Y que eso implica a que leí en un libro o escuché en un podcast tal cosa sobre, no sé, Sowin, Delta. El verdadero origen de la Navidad. Sí. Lo tomo como la verdad absoluta y lo transmito al resto, porque como que tienen esa facilidad de venderse, de vender el conocimiento o vender como algo, cosa que yo creo que nosotras todavía nos quedamos atrás en ese camino. Como Amarres. que estamos, como que yo creo que aún somos de la generación que necesita saber, aprender y manejar mucho para dársela como de maestro de otro. Y asumiendo que uno nunca va a ser perfecto y que se va a estar equivocando y ahí teniendo el susto como de dársela como de maestro o guía porque es como chuta y si la estoy embarrando con esta persona. Eso, por ejemplo, a mí me pasa mucho, que a mí me gusta mucho el tema, me gusta leer, pero de repente aprendo cosas, o incluso escuchando, conversando con gente, o sea, por la experiencia, uno va ganando experiencia y aprendo cosas y de repente veo como los posts que hice hace un par de años atrás, o incluso los mismos lives, y es como, oh, esto no era así, lo dije mal. No sé cómo, pero no venía así como de que de una mala intención o de que quisiera mentir o algo por el estilo. Eso es lo que el conocimiento es progresivo. Entonces, cosas que uno aprende hace 15 años atrás, después uno las tiene que desaprender o tiene que evolucionar ese aprendizaje y convertirlo en otra cosa, porque
hasta la misma ciencia le pasa, con el método científico. Los científicos todavía están redescubriendo cosas y van corrigiendo cosas que se creían que eran así en el pasado y ahora resulta que no era tan así. Va siempre evolucionando. Así que, Sí, de partida, alguien que asuma que tiene la verdad absoluta, eso ya es como la primera red flag, bandera roja para mí, porque uno tiene que tener ese grado de humildad, como dices tú, de decir, chuta, quizás yo no me las sé todas, no soy tan seco, y incluso si voy a enseñar, eso ya es como otro nivel más de responsabilidad. sí. Y Pero creo que voy, sí, y yo creo como que retomando el tema de que somos individuos situados en un lugar y que se lo podemos trascender a que hay culturas que son igual situadas en algún lugar y que de alguna manera todas las deidades que podemos seguir en estos momentos fueron de otro periodo y muchas de otra cultura. Yo creo que igual es súper importante evitar lo generalizar o transformar como una realidad en el todo. Por ejemplo, Yule. Aprovechando que ahora que estamos en Navidad, en una calurosa Navidad acá en el hemisferio sur, que es como, oh, la verdad de Yule, la verdad de la Navidad. Y sabemos como que localmente, como que incluso como la antropología, la arqueología, dan cuenta de que, y el mismo folclore, de que lo que puede ser para, no sé, po, la Navidad o lo que se representaba o se celebraba en ese periodo en Irlanda es distinto que en Escocia, es distinto que en Suecia, es distinto que en los países germánicos, que los eslavos, y que no podemos generalizar. Yo creo como que uno de a veces de los errores del paganismo es querer construir un relato común de cosas que no son comunes. sí, Pueden haber cosas parecidas, pero no es lo mismo. es que yo creo que también tenemos una distancia, estando sobre todo, por ejemplo, en Chile, que estamos tan lejos de Europa o de tiempo, porque el tiempo presente es tan lejos del tiempo pasado, que tendemos a ver todo igual, lo ponemos todo en la misma bolsa. Y es lo mismo que cuando, no sé, pues alguien de afuera dice, ah, latinoamericano es lo mismo que en México y Argentina es todo igual. Y nosotros así como, no, somos chilenos, es distinto a México, y es distinto a Ecuador, es distinto a Colombia, es distinto a Perú. E incluso Chile no es lo mismo estar en el norte que en el centro, que en el sur, y no es lo Hijo. mismo si eres campesino o si eres de la ciudad. O sea, de repente hay que ser un poco más aguja. Y creo que con estas cosas era como un poco lo mismo que estábamos conversando por interno en algún momento, que a mí ya me llega como a dar el ojo, cuando la gente habla así como, el origen pagano de la Navidad. Y es como, ¿por dónde parto? Porque te meten en el mismo saco, no sé, pues, por ejemplo, a el Krampus, que es una cosa de Alemania, por ejemplo, y te lo ponen como que fuera lo mismo que lo que está pasando no sé, pues con el gato de Yule, que es de Islandia, Mm. pero en Islandia tienen a los 12 Yule Lads, que son como duendecillos, y que tiene más relación con lo que pasa acá en Noruega y en Suecia, que los que traen los regalos es los Nise o los Tomte, que son como los gnomos de jardín, que en el fondo tiene más como tradición de darle el bol de avena al gnomo, al duende de la granja, por así decirlo, que es como el espíritu del lugar, que te cuida el lugar, más que ser un San Nicolás o un Santa. O por Y ejemplo, esos son como los nisos de Hilda. de ahí vienen. Oh, y que ellos tenían como un lugar mágico que juntaban cosas y que movían cosas entre las distintas casas en el mundo terrenal. Sí, sí, alucina que Hilda es una producción noruega. Entonces, lo que hace es recontar mucho folclore noruego. Menciona a los Nisse, Mm. Yulat, a Grilla, menciona a los gigantes, que serán los Jotun, y a las Maras, que son estas criaturas que se paran encima y te dan pesadillas. Yo de verdad recomiendo mucho esa serie para la gente que se quiera meter como en el mundo del folclore escandinavo,
Pero una cosa es como el folclore escandinavo, que es folclore, o sea, esto se creyó durante mucho tiempo, se creyó acá. Creo que en Islandia todavía construyen casas para los elfos y se mueven carreteras para no pasar por las casas de los elfos. Y se constató gente entregándole estos pocillos de avena a los gnomos o a los nises hasta como el siglo XIX. O sea, todo esto como que se ha mantenido en el tiempo. Pero muy distinto es como la religión vikinga, y la pongo así muy entre comillas, porque también vikingo no es un solo grupo, depende de dónde estamos hablando y cómo definimos el tiempo vikingo. Bueno, eso, pero ese sistema de creencias, llámalo Asatru o como quieras llamarlo, eh, con este panteón de dioses, Orin, Freya, Frey, Thor, eso se terminó en cuanto partió el cristianismo y eso es como después del siglo XII y eso no se siguió practicando, al menos de forma formal, que hay diferencias. Pero entonces la gente también mezcla todo lo que es mitología y religión con lo que es folclore. E insisto, o sea, lo que pasaba en Suecia no es lo mismo que lo que pasaba en Noruega, que no es lo mismo que Islandia. Y eso es solamente Escandinavia. Y no es lo mismo que lo que está pasando en Irlanda con el mundo celta, que ya se diferencia Irlanda de Escocia e Inglaterra, aunque todos sean celtas, pero también son distintos entre sí. Y es distinto el mundo germánico. Entonces, como que no pongamos todo dentro de un mismo saco. Y que dado que dentro igual de la forma en que se conquistó en esos momentos, muchas veces no fue como llegar a imponer esta es mi realidad, sino que era como más de, ya, este es como el mundo simbólico de estas personas donde llegué a conquistar, veo cómo hago confluir lo que yo quiero que ellos como que piensen todos con esto, entonces igual es distinto pensarlo, no sé, pues, los vikingos en Irlanda. Y para la Tania, está en Netflix. Sí, se llama Hilda y está basada en un cómic. Sí. Muy, muy bueno. Aparte que es yo lo recomiendo, yo la veía con el Rafita todo el tiempo. Oh, Eh, Así que por un lado tenemos esto que decíamos de que hay que ser como humilde en aprender, en que no tenemos verdades absolutas y estamos siempre en un proceso de aprendizaje y que hay muchas cosas que vamos a desconocer, sobre todo si es que no somos expertos en un tema. Por ejemplo, si es que no somos antropólogos, no somos expertos en religiones comparadas, no somos sociólogos, no somos etnógrafos. Hay como ciertos temas que nos van a costar más, a menos que realmente nos metamos de lleno a profundizar más en esos huecos. Y hay cosas que no vamos a saber o que nos va a costar más saber en un principio, por esto que decíamos de distancia, tanto temporal como física. Y que mientras más uno profundiza en estos temas, más empieza a aprender y empieza a ver las diferencias y empieza a ver las mal concepciones. Me está olvidando. Los errores en las concepciones. Eh, incluso vamos a descubrir que hay polémica sobre ciertas cosas. O sea, hay cosas en las que todavía la gente no se pone de acuerdo cuál es la verdadera respuesta. Y está bien que haya diálogo y que haya discusión en base a esos temas. Pero ahí también añadiría un poco lo que decías tú, Bebe, al principio, el tema como de que el mundo moderno en general, en donde estamos hoy en día, yo encuentro, quizá, en mi perspectiva, muy dualista, quizá. Entonces incluso convertimos esto de la búsqueda espiritual en algo personal, en algo individual, en algo... O sea, una cosa es respetar la espiritualidades y fe de cada uno, obviamente, esa es la idea. Pero al hacerlo tan individualista, en donde ya como que se pierde el interés en la comunidad, en los efectos que se tienen en la comunidad, siento que muchas veces el paganismo se trata
de mí, de decir como, es que yo quiero sanar mis problemas, es que yo quiero encontrar solución no sé, a mis carencias, o yo quiero sanar mis heridas, es que yo. Entonces, cuando yo pido a los dioses, o a las hadas, o a los ángeles, o a lo que sea que uno siga, es para mí, y yo me ocupo solamente de mi espiritualidad y mi relación con los seres divinos o espirituales por mí. Y falta un poco eso de decir, bueno, pero ¿qué tengo yo para aportar? ¿Qué tengo yo para aportar a esos seres? Llámese espíritus, criaturas elementales, deidades, dioses, como lo quieras llamar, ancestros. ¿Qué tengo yo para aportar a ellos? Pero también qué tengo yo para aportar al medio ambiente, a otros seres humanos, a mi comunidad más cercana. Trabajo con la divinidad se transfiere a mi trabajo con la comunidad. Creo que a veces falta un poco eso. Y en eso se desarrolla también la empatía. Porque a veces somos muy empáticos y decir, sí, voy a ser súper empático con esta relación que tengo con lo divino, o voy a ser muy empático con la naturaleza, porque obviamente como soy pagano me preocupo por la naturaleza y quiero defender la naturaleza, pero cuando se trata del ser humano, pierdo total empatía. Ujú, sí. Y yo creo que eso podríamos pensar que es igual como uno de los impactos negativos de la pandemia, es que todo de alguna manera se virtualizó, porque igual hace no muchos años, de hecho como prepandemia, instancias como el Día del Orgullo Pagano eran espacios como de crear comunidad y de ir conociendo personas y viendo cómo que pensaban, se da espacio igual a conocer distintas visiones, desarrollar como relaciones humanas con estas personas, aunque quizás los caminos eran distintos. Lo mismo que empezaron ustedes en la quinta región con el Paganos Quinta Región, eran instancias de comunidad y que después tuvimos que estar encerrados 2 años y en la vuelta al volver estos 2 años, yo creo que para casi todos ha sido como un tsunami, una ola tras otra y desde ahí el otro quedó, o la comunidad quedó perdida, como que se fragmentó completamente y hay intentos, yo creo, o sea, hay intentos en algún momento como de reactivar el Día del Orgullo Pagano para el próximo año. Hay personas como de los que nos impulsaron que están en eso, pero también como en las pequeñas prácticas, al parecer esto igual se desintegró un poquito, pues. Y de hecho yo no sé si es como culpa de la pandemia, yo creo que venía de antes, porque igual, no sé, por ejemplo, cuando teníamos todo el tema de Paganos Quinta Región, que era el grupo de Facebook, que de ahí surgió también el Día del Orgullo Pagano Quinta Región que se hizo en Valparaíso, en 2 ocasiones. Antes había participación, yo me acuerdo cuando partimos, eh, bueno, quizá era otra época y era otra forma de usar las redes sociales también, pero la gente comentaba, nos conocíamos, nos juntábamos en persona y subíamos todo el álbum de fotos del evento y compartíamos material, todos subían mucho PDF, porque era como la forma, no es que quiera como promocionar la piratería, pero es que era como la forma que teníamos de compartir información. eh, o sea, de verdad era como ese formato forum, que Sí. es muy bonito porque el forum viene del romano, del foro romano, donde la gente realmente se encontraba y conversaba y hacía sociedad. Y yo creo que eso ahora se ha perdido. Ahora incluso las redes sociales son muy rápidas, son solo de scroll, ¿verdad? De pasar, ver y like. Muy rápidos y ¿Ah? muy mírenme. Es puro de la reacción. Me gusta, no me gusta, carita feliz, carita triste. Y de hecho el grupo de Facebook ahora está, o sea, existe todavía, no se ha cerrado, pero es puro spam. Pura gente como subiendo, oye, se vende, métanse a mi página, pero hay cero conversación, o sea, es cero contenido.
Y yo lo digo también por un tema de que esto de que como cuando falta esa empatía, cuesta mucho solidarizar, sobre todo con esos grupos que han sido más marginalizados. Y acá es cuando vuelvo un poco al podcast de Laura Bryan en su capítulo, porque ella hablaba, por ejemplo, de cómo hoy en día se usa mucho la palabra druidismo para cualquier cosa. Y ella dice, históricamente hay un tema ahí de racismo, de apropiación cultural, de persecución. O sea, recordemos que Irlanda estuvo bajo dominio inglés y se les prohibió ejercer su cultura, hablar su idioma, sus instrumentos. Entonces, que después esto sea como retomado y vendido así como marketing, curso de druida, como que se pasa a llevar toda una cultura que ha sido muy, muy perjudicada, muy dañada. Y es lo mismo que le pasa a otras culturas, por ejemplo, y esto como que me pasa a mí con la palabra chamán. Que hoy en día, oye, la cantidad de cosas que he visto, así como de saumerio chamánico, haga su tambor chamánico aquí y allá, y como que se abusa un poco de la palabra chamán, y es como, pero hasta el tema de los chamanes específicamente son solamente para cierta tribu en Siberia, pero incluso si lo ampliamos así como a pueblos originarios en general, los pueblos originarios han sido de los que más han sufrido discriminación, exterminio, genocidio, y ahora vemos un montón de gente blanca que es como súper kawaii y que quiere Sí, hacerse... pues. Si igual convengamos, ya sean como deidades de origen europeo, las personas que igual se dedican como a deidades americanas o de algún otro país, convengamos que igual si situamos como el contexto de dónde surgieron, como el por qué se adoraban a ciertas personas y cómo eran las culturas que lo adoraban, yo creo que podemos ver casi como un denominador común, que fueron, bueno, son religiones que hoy en día con la mirada actual fueron paganas porque no era como lo hegemónico que se quiso imponer por los conquistadores, pero fueron territorios conquistados con mucha sangre y con anulación de lo que hoy se está intentando como reinventar muchas veces, pues. Pero como que se ocupa un nombre y como que una imagen y desde ahí se elabora toda una simbología asociada que muchas veces puede que ni siquiera sea. Como dices, porque ni siquiera es como traer de vuelta cosas que existieron, sino que a veces de verdad están inventando cosas que nunca fueron. Cero respeto por el verdadero origen. Entonces, y acá no me quiero poner racista en el sentido como de, es que si tú no eres de tal cultura o tal color o tal cosa, tú no puedes hacer esto, sino que es más como de, si tú no eres reconocido esa cultura, que todavía muchas están vivas, todavía existen, si tú no eres reconocido por esa cultura como un miembro activo, parte de esa cultura, encuentro que tú no te puedes hacer llamar bajo un título, un eslogan, un de esa cultura. Porque igual como que uno ve como hay harto druida, muchas veces autodenominado, porque hay escuelas que entregan la formación y como que el título. Y yo creo que en algún momento dentro de las búsquedas uno piensa como, pucha, ya voy a aprender así, y después te vas dando cuenta como que los caminos son distintos y que hay otras formas de fuente del acceso. Y es como lo que podemos ver, no sé, en algunos grupos acá igual en Chile de recreación, donde dentro de los roles de los grupos están personas autodenominadas volvas. Drop the mic. ¿Qué más? Entonces, Ya,
yo llevo 3 años viviendo acá en Suecia, para la gente que no lo sabe. Y acá en Suecia, sobre todo en el norte, hay todo un tema que es súper controversial con el pueblo sami, que es el pueblo indígena de acá, el norte de Escandinavia. Porque Sami tiene su propia cultura, tiene su propio lenguaje, eh, y ellos estaban acá antes de que llegaran, literalmente fueron como los fundadores de ese territorio. Pero ellos tienen otras fronteras, porque ellos están en el norte de Suecia, de Noruega, Finlandia y Rusia. Y de hecho, como que el pueblo sami no reconoce las mismas fronteras geográficas que nosotros reconocemos hoy en día como Suecia, Noruega, Finlandia y Rusia. Entonces, hay todo un tema ahí que ahora más está con el capitalismo y capitalismo, porque adivina dónde están todos los recursos naturales que se están... Ahí. Es como la historia de siempre, ¿verdad? Entonces, quieren hacer una carretera y la ponen justo pasando por un territorio que ancestralmente ha sido como de los sami para, no para criar sus renos y tienen sus pastizales y todo lo que tienen. Y hay cuestiones de derechos ambientales que los sami están tratando de proteger. Entonces hay como una tremenda historia. Esto, la típica historia, lo mismo que pasó en Canadá con los inuit, la misma historia que pasa en el sur de Chile con los mapuches, que se repite como en todos los países, que es como, hola, nueva nación inventada y me meto en problemas porque me pongo a pelear con los indígenas del territorio. Entonces, acá es un tema súper cuático y desde, desde Chile ven acá y creen como que, vikingos, Suecia, Sami, es todo lo mismo, es como todo chamán, y es como, no, son Amigos, no. distintas. Entonces, que después llegue alguien, imagínate, que llegue alguien del otro lado del mundo y se haga llamar, hola, soy un chamán que vengo a enseñarte cómo hacer chamán Sami, y es como, no, No, darían ganas, entendiendo que se rigen todavía a veces por las costumbres antiguas, dan ganas de lincharlo. y yo siento que esto es algo como que se sigue repitiendo mucho. Eh, y, y, y por eso yo digo que a veces puede que nazca de un interés real. O sea, yo, Murín Gueque, extranjera, chilena, puedo estar muy, muy interesada en el mundo sami, tener mucho respeto por su cultura, querer aprender mucho, voy a los museos, voy a las presentaciones y todo. De hecho, cuando estábamos en el grupo de Estudiantes por el Clima, tuvimos una sesión en donde pasamos una película, un documental sobre una artista activista sami, y de hecho teníamos como invitado a un chamán sami que, con el que estuvimos conversando y discutiendo al final de la pasada la película. Y aún así, yo no me atrevería jamás a nombrarme a mí como una experta en la materia o decir que o cualquier cosa, no, no se me ocurriría porque yo no soy un miembro de la... Comunidad. Puedo estar muy interesada, pero en el momento en que ellos me digan, mira, hasta aquí nomás se puede y esto nosotros no lo vamos a compartir porque esto es nuestro y es privado, tendré que respetarlo. Y a veces como que nos falta ese derecho, sobre todo con los pueblos originarios, diría yo, que no, lo leí en un texto y le encontré toda la razón, que decía, no tenemos derecho a saber. ¿Por qué tenemos que tener ese derecho? O sea, nos sentimos empoderados a que, es que porque yo quiero saber, me tienen que contar. Y es como, no, ellos tienen derecho a guardarse para sí las cosas que quieren. Y aunque a nosotros nos duela, porque realmente estamos interesados, tenemos que respetar ese derecho también. Sí, yo creo que ese es el otro punto que va igual de la mano con el individualismo en estos momentos y la falta de empatía. Que la falta de empatía lleva igual a la falta como del respeto y la validez del otro y ver que el otro es un otro igual de valioso y válido que yo y que si yo en otras esferas puedo llegar y decir no a ciertos aspectos, ellos también pueden. Considerar también en Chile hace años atrás.
que tuve la posibilidad de compartir en un almuerzo con unas mujeres mapuche que tenían una ruca ahí en Vía Alemana. Y conversando con ella me decía que ella hacía clases de telar. Y yo que soy fascinada por los textiles, yo siempre le dije, ay, a mí me encantaría aprender, siempre ha sido mi sueño. Y me dijo, bueno, pero nosotros lamentablemente solo enseñamos a los que son miembros de la comunidad. O sea, nosotros solamente enseñamos a mapuche. Y uno tiene que decir, pucha, bueno, se entiende. Me habría encantado aprender, pero si prefieren dejarlo dentro de la comunidad para poder protegerlo también de este mal abuso que ha habido, tengo que respetarlo nomás. ¿Qué puedo decir? Sí, pues, porque en el fondo no es solo como no sé, el hacer el telar, sino que es como una práctica comunitaria con algún sentido, con un universo de significados que debe tener solamente como importancia o que van en la misma línea con las personas que comparten esa como visión. Hay toda una Porque uno comunidad detrás. como Winca es como, oye, qué bonito, me encantaría aprender a hacer, no sé, telar mapuche o hacer cualquier otra cosa. Pero nos quedamos cortos porque no tenemos como ese mundo de significados que puede implicar a lo mejor por qué tejimos cierto patrón en esta línea, que es como igual, no sé, el baile de Rapa Nui, que los colegios así lo dan y lo dan. Y que la forma de los movimientos, que las manos para acá, tienen todo un simbolismo que en el fondo se pierde, porque es como mostrar, como, oh, qué bonito y qué pintoresco el baile. Hay sutilezas, sutilezas que no Sí, siquiera capaces de empezar a apreciar o a entender. Y yo por eso como falta esa humildad de decir, no solamente, ok, hay cosas que no sé, pero también decir, bueno, hay cosas que nunca voy a poder saber y eso también está bien. Tengo que respetar que los otros no las quieren compartir. Porque entiendo por qué se cierran, porque son comunidades que han sido súper vulneradas. sí. Y masacradas y perseguidas y muchas veces intentando, o sea, como si lo pensamos en los pueblos de acá de Chile, cuántos que fueron aniquilados. Entonces es como para resguardarse. No digo, no, pero es que yo nunca haría algo así, yo no soy como ellos, yo no soy como los otros. Pero es que no se trata de ti, se trata de ellos. Y eso es lo que uno tiene que ya, como, tienes que ser capaz de poner también sus sensibilidades por sobre las tuyas. Y esto es algo que dice Laura en su capítulo y que a mí me marcó mucho, que dice que se entiende que ella entiende que nosotros vivimos en un mundo que quizás estamos como súper desconectados de la naturaleza y de los ritmos de la naturaleza y por eso tiene sentido que empecemos a mirar a todas esas culturas que no han perdido la conexión, todavía de alguna forma siguen viviendo en conexión a la naturaleza. Es entendible que las miremos y las admiremos, pero al mismo tiempo, solo porque tú no tengas algo y ellos sí, eso no te da derecho a tomarlo. O sea, no porque todavía tengan una continuidad y tú no, no te da derecho a ir y quitarles o tomarles o robarles o imitarles. Like, como que tú no tienes derecho a tomar algo solamente porque tú no lo tienes. Tiene toda la razón. Y como que a mí me hizo mucho sentido esa reflexión y por eso como que sentí la necesidad de comentarla un poco acá en nuestro capítulo, en nuestro podcast, programa, no sé cómo le decimos, porque sobre todo páginas de internet o como suele ser un poco el tema del paganismo en Chile, me hizo mucho sentido. Sí. Yo creo que es como algo principal, como a lo mejor como pensando en cuando alguien tiene algún interés particular por algo,
dentro de todo lo que pueda abarcar el paganismo, como dentro de las recomendaciones esenciales, es como hágalo con respeto. Aparte de lo que siempre le hemos dicho, estudie, 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 lea mucho, como que no de nada, por supuesto. Ahora casi es como respeto y después todo lo demás. La doctora Paulo, respete para que lo respetes. Porque como que hay un boom, como igual como yo creo que por buscar un sentido a la vida, ya sea en las religiones, ya sea que muchas veces lo toman en los activismos, pero el tema es como hacerlo con respeto y con cuidado, porque en el fondo no es como un concepto etéreo y abstracto, Mm. es como vincularte con una cultura, con dolores, y que yo creo que nunca como que paramos a pensar en toda la historia del pueblo para quien esta deidad que uno sigue fue importante. Como que uno siempre, como que a veces uno se queda como en los momentos gloriosos, los que hacen como los mitos, los que hacen los grandes relatos, sin pensar como qué pasó después. Y ver esos pueblos como personas reales, no así como la versión idealizada de la película, juego o de la canción, o no sé, pues, eh, no quedarse como con la idea de los mágicos celtas, guerreros vikingos, o no sé, los emperadores, los faraones egipcios, o los emperadores romanos. Es como, no, la gente que vivió era gente común y corriente con sueños, frustraciones, miedos, y sobre todo la gente que todavía sigue viva, pueblos que todavía Tipo, han vivido. Y considerar esa historicidad por lo que han pasado durante siglos, nos han quedado congelados en el tiempo. sí, es porque uno como que piensa esto es como algo muy lejano a lo que pasó. Y como que casi cuando se tiene la posibilidad como de viajar a los lugares, uno lo ve como con el enfoque casi como arqueológico. Y es como, no sé, puede ir al sur de Chile y ver, no sé, Pucón, Nueva Tolten, que están como estas como esculturas mapuches y que se ve igual como no sé, puede ir a Isla de Pascua y ver los Moai, como muy la cosa fijada y anclada en un pasado muy lejano. Mm. Es que así se ha enseñado también. Sí, es como muy el hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana. Eh, Como cuando en el sin colegio, enten- mapa de Chile, nombre de los pueblos, el jarro pato. sí, sí, sin pensar como que ese mundo está vivo y que lo que para nosotros es como mitos, folclore, leyendas, lo que como le queramos llamar, para algunas personas es su mundo. Y está ese tema también, o sea, si para ti, no sé, pues estando en Chile, siendo chilena, se te hace súper extraño que todavía con descendencia de pueblo indígena, por ejemplo, como, no sé, Mapuche, Aymara, Rapa Nui, lo que sea, si tú dices, yo de verdad no soy parte de ese grupo, porque tú tienes esa conciencia de que tú no te has criado dentro de esa comunidad, no tienes eso, ¿por qué no haces la misma práctica, el mismo cuestionamiento con otro grupo que está al otro lado del mundo o que existió hace 2000 años atrás, 5000 años atrás? Es como, uno de... Porque porque si lo pensamos en cómo funciona la idiosincrasia chilena, reconocer que tienes algo en común con los pueblos originarios de acá, que son como son fenotípicamente, no es tan llamativo como jurarte lo que se tiene asociado entre lo imaginario a
el vikingo a los celtas. Bueno, ahí está ese colonialismo, esa herencia del como europeo, donde cada uno busca su 0,0000001% europeo, Sí, porque de po. alguna cree que es mejor. Ajá. Y que es como lo que podemos ver con los grupos extremos, como los neonazis que están acá en Chile, que uno los ve y es como amigos. No, esas teorías de la raza, por favor. Modernicé, ¿ya? Vámonos adelante, ya cambiamos. Adaptemos al 21, por favor. No, no usemos literatura vieja del siglo XIX, porque eso es lo... Pero se nos ve, yo creo que igual se nos ve como con los discursos actuales, como de supremacía o de como que los avances como de cierto sector político que está cargado cultural y simbólicamente de una forma de lo que es, cómo se ven, se entienden las personas y cómo están las relaciones con las personas y con el mundo. Yo creo que es como un reflejo de, pues, si pensamos ahora como que el diferenciarse como de lo autóctono acá ha sido la forma de marcar ciertas jerarquías en la sociedad. Pero no solamente en Chile, incluso acá, está como súper vigente ese discurso. Y hay un autor, no me acuerdo quién era, no me puedo acordar el nombre, que hablaba de que hoy en día ya lo que tenemos no es una teoría de la raza, que eso era como lo que pasaba con el nacionalismo en el siglo XIX, que literalmente se basaba en el fenotipo, o sea, como que te medían la frente, la nariz, la boca, y ya, producto de tus medidas es qué tan buena o mala persona eres. Ahora no tenemos una teoría de la raza porque no nos expresamos en esos términos, pero tenemos una teoría del culturismo. Entonces, tú quieres aislar un grupo y dices, ¿por qué este grupo no se puede mezclar con nosotros? Ah, no, es que tienen otra cultura. Por eso su cultura no es como, no se lleva bien con... Entonces, es un poco el discurso en el que se basa hoy en día. No es racismo, es culturismo. Porque cultura igual es algo mucho más abstracto. Como Sí, que alguien pertenece o no a una cultura. y es como, ¿qué te hace? Y es como, es como que, y es como que en el fondo a la base está el discurso que los seres humanos, porque sí, no pueden coexistir. Es que con esa idea del culturismo es como el comodín, po. Porque ese culturismo Sí, para racismo puede servir para xenofobia, puede servir para discriminación religiosa, puede ser cualquier cosa. Así y que, volvemos a lo mismo que hablamos, que es la importancia del respeto. pero esto iba a decir que me pareció muy cierto lo que tú dijiste, que bueno, nosotros a lo largo de todos los capítulos siempre hablamos como de estudien, 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 busquen las fuentes, sean críticos, estudien, lean, lean. Pero también dices tú, respeto, obviamente sí, pero diría que ese respeto también tiene que ver con estar continuamente cuestionándonos nuestras propias prácticas y tener esa mirada crítica y, y como evaluar nuestros propios métodos, porque también a veces siento que cuando hablamos de respeto, como que todos tenemos una idea de lo que es ser respeto y siempre creemos que somos respetuosos. No, pero por supuesto, sí, respeto, por supuesto que sí. Pero si no hago realmente una evaluación de mis prácticas, difícilmente puedo saber si estoy siendo realmente respetuosa o no. Respetos, sí. ¿Cómo entender respeto? Sí, pues complejo y como que es respeto, como decir, como ya no le voy a decir en la cara a esta cultura que son, no me voy a reír de ellos, o es también puede ser, y por eso sea como respeto ligado con la empatía, que es cómo acepto como válido esto que es de el otro, y cómo desde ahí me acerco a conocerlo. Es como cuando uno abre una cajita.
No sé, como que esas cajitas que antes venían como cuando uno saca un polluelo del cascarón, como que lo va ayudando y sacándolo como con mucho cuidadito como para, para que perviva esa vida que está ahí, pero sí permitiéndose como acceder como al ir viéndolo cómo se va asomando y abriendo el mundo. Mm. Por eso yo sea genuino, si no estoy diciendo que no tenga una mala intención o que bueno, uno solamente muestre como un interés aparente, o que sea como lo que se acusaba antes de ser poser. No, yo creo que la mayoría de la gente en realidad no se considera poser, yo creo que la mayoría de la gente se considera de verdad que hace las cosas porque cree lo mejor, que realmente tiene un interés real, pero a veces necesita un poco esa ayuda externa para reevaluar sus procesos o sus prácticas y por lo menos a mí por eso me gusta, uno, conversar estas cosas y segundo, escuchar otras conversaciones, como por ejemplo el podcast de la Laura, porque me hacen replantearme mis propias prácticas y decir como, oh, pucha, en verdad aquí, en esta situación X, yo tenía la mejor intención, pero puede que en verdad las haya embarrado, porque no, yo no contaba con las herramientas para ver la situación desde esta otra perspectiva. Y ahora que estoy escuchando esta otra perspectiva, por primera vez puedo replanteármela. Sí. Es que ese es el tema. También, como si lo pensamos en la actualidad. Estamos igual en un mundo donde poco se acepta que uno se puede equivocar, se aceptan los errores propios. Es como mucho mejor el estar mostrándole al resto, oh, mira lo que hiciste mal, cómo se te ocurre, pero cuando es mirarse a uno mismo, mirar sus prácticas, como que hay una seguida súper intencional de que no, yo no lo hago así, y de defenderme en eso. Y que igual es como súper peligroso, porque y yo creo que es como lo que a veces vemos como en las nuevas generaciones que se las dan como de expertos o maestros de maestros, y que, porque alguien que llega a ese nivel es alguien como que, dentro de lo que tenemos asociado, alguien que ha hecho un gran camino con una vasta experiencia y que desde la experiencia ha ganado esta expertise. Pero hoy vemos a muchas personas que con muy poco se lo apropian, lo defienden con uñas y dientes, de alguna manera lo reinterpretan y dicen, esta es la verdad. Si se Y, quiere, y en el fondo estamos enfrentando a distintos micrototalitarismos en las prácticas y desde ahí es difícil el diálogo y hacer comunidad, porque en el fondo es un gallito de quién tiene más la razón. sí, es verdad. Y por eso nosotros hablamos como de que en el fondo uno necesita ganar experiencia, no porque tengamos una fe ciega en, no sé, la edad, por ejemplo. Decir, ah, alguien lleva tantos años en esto, sino que es porque la experiencia es un proceso. Entonces, mientras más experiencia tengas, significa que te has puesto en más situaciones de las que has aprendido más. En cambio, si te quieres saltar todo el proceso, es como ya haga este curso y resume un diploma y tiene la chapita, el título, el tiro, te saltaste Y vaya a formar gente. y claro, te saltaste el arte y aprender, de conversar con otros y descubrir cuál es tu verdad, replantearte cosas, comprender tus errores. Te saltas todo ese proceso y eso te perjudica finalmente a ti mismo no, no, y a otros, pero a uno mismo. Sí, pues, o sea, ahora como que con esto de que hablamos de los maestros y del proceso de aprender y todo, si bien sabemos que el paganismo es como un camino, una práctica que está vinculada mucho más como dentro de las esferas del ser, es como es la espiritualidad en sí, como que habría que entenderlo como un oficio, como antiguamente se entendían los oficios, que uno entraba como, quizás al principio era como curioso, casi como
Después aprendí y después en la medida que iba como el ensayo y error y el compartiendo conocimiento con otros lugares, como que iba ya avanzando un poco más. Sí, el título de maestro significa que tienes una maestría, que eres un experto en... Y en este momento nadie es maestro de nada, así como con suerte cada uno está siendo capaz de llevar la vida con mínimos de salud mental, como para además meterte como decir que eres maestro de espiritual. ¿Y qué voy a hacer uno? Entonces ahí yo creo que es como la alarma y la señal, yo creo igual para las personas cuando ven como mucha pompa, muchos títulos rimbombantes y que ven y si me pagas tanta plata, yo te voy a enseñar, te voy a dar este título, es como, pueden hacerlo, dentro como de la lógica del conocimiento y de todo. Pero tengan en consideración que tomen eso como instancia como de aprendizaje de la experiencia, más que algo conducente a un papel o que están frente a un gurú que tiene la verdad de la vida. Y creo que algo súper importante es como que cada persona tenga la capacidad de reflexividad y ver qué de eso que me están diciendo, que puede ser lo mismo que le estamos diciendo ahora y que no les haga nada de sentido, con qué de esto me quedo, qué de esto me resuena y qué de esto, en mi experiencia, en verdad no. Porque yo creo que la experiencia compartida que tenemos con la Marina en la senda del paganismo, hemos llegado a ciertos puntos en común de reflexiones que nos hace tener esta mirada. Pero puede ser que personas, no sé, de otro país o de otro lugar o que se han vinculado con otros grupos distintos sea súper diferente. Pero para nosotras yo creo que el libre albedrío es esencial y de con responsabilidad. Y ahora, si de verdad no te interesa la empatía, ni el respeto, ni cómo esto afecta a otros, o sea, en verdad yo no sé ni para qué estamos teniendo esta conversación, o sea, como el mínimo de decencia, así como estamos en la misma página, ¿no es cierto? A ti te importa ser un buen ser humano. No. Y que yo creo que eso es como lo bonito que daban prácticas antiguas, que era como, no sé, el Día del Orgullo Pagano, la capacidad del encuentro real, donde al final con las personas que terminabas como, no sé, haciendo un rito, por ejemplo, que es como dentro de lo como más característico del mundo pagano, son personas que además o son tus amigos o son personas que las tienes como con alto aprecio. No es como un desconocido. Es una forma distinta de relacionarse con otros. Y que, y que eso en el fondo era como, ¿qué es lo que entendemos nosotros igual de el hacer comunidad? Porque en algún momento que igual habían distintas, o sea, veníamos como personas como con distintos intereses, aparte de la Morrigan en el nido, y era como muy bonito los lugares como de encuentro, porque había como un poquito de cada lado, y lo más importante en el fondo, al final del día, era el haberse juntado, preparar cosas ricas, conversar y comer, y tomar, Comer, comer. un niñito especiado. Encuentro que lo que tiene valioso también, por ejemplo, lo que hacíamos con el nido o el Día del Orgullo Pagano, que te hace salir un poco de tu burbuja y encontrarte realmente con el otro, compartir, porque cuando realmente hay un encuentro real, se genera una interacción, un intercambio y se crea algo nuevo. Y eso enriquece un poco tu experiencia, enriquece eso de tener que hacer un rito con otros, por ejemplo. Que ya no es como, yo estoy en mi casa, hago mi propio rito y yo soy la que dirige todo y hago toda mi pinta. Acá tengo que transar. Tengo que decir, bueno, ¿cómo lo haces tú? Decidamos, ¿qué es mejor? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando hacíamos los rituales de Samhain con el día, con el nido, teníamos todo un proceso de planificación de cómo nosotros íbamos a llevar el rito para poder incluir la diversidad que teníamos dentro del nido, por ejemplo. Y esto se vuelve más acuático en el Día del Orgullo Pagano, donde terminas haciendo un ritual con gente que ni siquiera conoces. Y eso implica otras cosas. Sí, po. Y que además me acuerdo un día del orgullo pagano, o sea, un sewing que lo hicimos acá en Santiago.
donde además se nos ocurrió que cada uno trajera a alguien que le pudiese interesar. Entonces, igual es como muy desde la confianza del abrir esto, como que es como la parte como de lo más intrínseco que somos nosotros a otros y confiar de que, no, como no sé, como la Marín la trajo, como la Trina la trajo, es parte de, sin preguntas, sin nada, era como, le abrimos el espacio. Y no los Y yo traje tengo, para aclarar. sí, sí, no los traje, le lo invitamos. Y las personas dijeron, oh, ya, bueno, qué interesante. Y desde ahí es como súper bonito lo que se daba y lo que hacíamos. De hecho, yo tengo mi amigo que esa vez nos acompañó, el Pablito, me dice, dentro de todas las experiencias como que he visto y de que he participado y en distintas como culturas, religiones o como le quieras creer, o prácticas, dentro de las cosas como más como significativas y como que me han llegado al alma fue eso. Oh, lindo, bonito. Y que eso en el fondo como que refleja como un encuentro real entre quienes están, entre aquello como que se iba construyendo como espiritualidad compartida, Es y que que en es el fondo eso es, po. cuando claro, esa espiritualidad compartida, porque te obliga a abrirte un poco. Y cuando tú te abres, es cierto, te vuelves vulnerable. Pero esa vulnerabilidad es buena porque en el fondo te hace crecer. De lo contrario, caemos en esto que hablábamos, que era este problema del individualismo, del yo, y todo es para mí y es para resolver yo y aclarar mis problemas y mis cosas. Pero ¿qué aporto yo al resto? Entonces, a veces volverse un poquito vulnerable dentro de un espacio seguro y con las personas correctas, igual es bueno porque te enriquece y te hace crecer. Cuando no se trata solamente de ti, tú puedes aprender de lo y también te romper esta como cámara de eco que se forma. Porque cuando tú estás solamente con gente que te confirma, gente que te dice que tienes la razón, o cuando solamente te rodeas y aceptas la gente que está de acuerdo contigo y nunca te enfrentas a una crítica respetuosa y constructiva, obviamente, pero si nunca te enfrentas a una opinión distinta, tampoco tienes la oportunidad de, por ejemplo, cuestionarte tus creencias, tus prácticas, Mm. repensarlas o incluso encontrar argumentos para defenderlas mejor, si es que realmente estás seguro. Entonces, por eso yo decía que a veces falta esa como mirada externa, salir un poco de este individuo y pero más vulnerable también. Pues. Sí, yo creo como que falta volver a la comunidad. De hecho, algo súper importante que dijiste recién es como el qué aporto. ¿Cuánto puedo aportar a, no sé, este lugar humano? Y que yo creo que como en estos como paralelismos que hemos hecho entre lo que pensamos que se hacía antiguamente o la idealización de igual de las formas de cultura previas donde la comunidad era esencial y cómo estamos hoy como individualismo, yo creo que hoy la pregunta es súper distinta para uno como persona, o la mayoría o gran parte de la sociedad, que no es cómo aporto, es cuánto gano de esto. Y que ya sea por tu sistema de creencias, valores o convicciones con algún ideal político, que no me refiero como pertenecer a un partido, sino que puede ser la lucha por los derechos de los animales, la lucha por la defensa del medio ambiente, de la tierra, el feminismo, son puntos de anclaje donde te van dando, o para nosotros también el mismo paganismo, son puntos donde te van dando como anclaje tu identidad, de entender de que eres una parte de un algo más grande y que desde ahí se va construyendo y desde ahí como tus prácticas cotidianas muchas veces están marcadas por esto, que no es que lo hago porque es lo que hay que hacer, no sé si lo llevamos como a lo mejor al mundo laboral, que es como algo tan frío y todo, no hago la pega porque soy solo funcionario, es lo que dice mis funciones. Hago esto para las personas como que
tenemos, yo creo, el privilegio de trabajar en áreas que son donde como que se confluye el mundo como de laboral, cómo me sustento en la vida, con qué es lo que creo en la vida, qué es lo correcto. Y que muchas veces ahora como que está perdida, como que la gente hace la cosa porque tiene que llegar a fin de mes, pero sin una convicción detrás. La diferencia entre la forma y el fondo. O sea, se Mm, queda, sí. pero no con la sustancia. Y por eso nos vemos con que se quedan con el título, sacerdotisa, volva, insert cualquier cosa, chamán. Se quedan con el título, se quedan con eh, la foto para el Mm. Instagram porque se ve bonito el altar. Se quedan con que esto me da alguna sensación de poderío, de título, decir soy alguien dentro de esta comunidad, es como, oh, soy yo la que viene a solucionar tus problemas, soy la maestra, Bueno, no en el fondo. Y yo encuentro que de verdad está como esa humildad de decir yo no soy nadie, yo soy con suerte así una partícula de espíritu que se va a fusionar con el gran espíritu en algún momento y me voy a disolver y yo soy como individuo, va a dejar de existir, así que en verdad a nadie le importa. Y hago las cosas porque las siento, porque soy, porque esta es mi espiritualidad y así es como yo la vivo. Y esta es esa diferencia entre el ser y estar. Uno no se pone pagano. Yo trabajo de 9 a 5 y después los días de fiesta estoy en modo pagano, sino que uno es siempre, porque uno es a través de sus vivencias, sus experiencias, su forma de vida, y eso se alinea con sus creencias, con sus valores, con su ética, etcétera. Uno es. sí, po. Y ahí yo creo como que dentro de un mundo individualista como está hoy, lo que importa es la forma. Lo que importa, sobre todo como que ahora es como la selfie que me vean como hoy, qué tan pagano soy. Y mido mi paganismo en base a los seguidores que tengo y a lo que hemos siempre intentado apuntar, que es como construir comunidad. Pensando que en estos momentos somos dos, esperamos que en algún momento volverá a crecer. eh, es trascender como el fondo, po. Y es desde ahí como que el riesgo, de alguna manera, o el desafío, es como para llegar al fondo uno es lo que es, como mucho más como más libres como de las caretas, porque es como enfrentarte al encuentro real con el otro, con todo lo bueno, bonito que uno puede aportar, pero también como con el lado vulnerable, pues. Y desafiante, porque el encuentro con el Sí. otro puede salir bien o puede salir mal, pero hay que estar abierto también a esa posibilidad. No fuimos en la profunda. Como eso de decir, también qué tengo yo para aportar a la comunidad. Y ese, cuando yo digo aportar, es sin una ganancia. Cuando yo aporto a la comunidad no necesariamente tiene que saber. Yo no tengo que recibir nada a cambio por aportar a la comunidad. De repente ese aporte puede ser invisible, puede ser silencioso, puede ser anónimo, puede ser... no tengo por qué hacerlo a cambio de algo, Buscando un reconocimiento mucho. porque ahí ya nos vamos en la volada del ego. Mm. Pero creo que ese será un tema para otro día. Sí, hay muchos temas, yo creo que las personas cuando podríamos dejar en algún momento que es una cajita de preguntas para que nos planteen como qué temas se podrían como abordar o, o también si hay alguna persona que le gustaría participar, ser parte como activa del live y nos quiere proponer como me gustaría como el espacio para que habláramos tal tema, las puertas están abiertas. Hemos tenido invitados. Y Sí, nos gusta tener invitadas en nuestra casita. así que así con el tema de la apropiación cultural. Nos fuimos mucho con el tema de los pueblos originarios. En realidad yo lo estaba pensando en general,
porque después me empecé a acordar de todas estas cosas que habíamos hablado, como de, por ejemplo, como la mayoría de las clases de yoga, por ejemplo, si lo piensas bien, ¿cuántos profesores realmente vienen de India o han pasado por una escuela que tú puedas ligar hasta? Se queda mucho en venderte el yoga más o los pantalones de yoga, pero no queda nada finalmente de la práctica espiritual, se termina vendiendo casi como una clase de gimnasio nomás. Y O que lo- es más o menos como lo que pasa con las artes marciales, que también se supone que vienen como de cierto linaje, porque yo me acuerdo cuando el loro practicaba, el sensei, la escuela como viene de un linaje de un caballero japonés. De hecho, que en algún momento como que el sensei viajó a aprender del caballero. Entonces es como, aparte de pegar combo y patada, hay como un cierto linaje detrás del hacer, de por qué se hacen las cosas de cierta manera. y por eso es un arte y no es solamente un deporte. Sí. O lo mismo también, por ejemplo, con el mindfulness, que la otra vez también estaba viendo todo un de estos video essay que hablaba como de, como que cooptó todo este lenguaje de la meditación budista, pero como que le quitó el budismo, quedó solamente como la meditación, y en el fondo se aplica como una escuela, un curso que te pueden vender, sobre todo para productividad dentro de las oficinas, por ejemplo, en esta como cultura de la productividad, y está hecho para que los trabajadores resuelvan su salud mental por sí mismos, pero sin nunca adherir a los verdaderos problemas infraestructurales que causan esos problemas mentales. Po. Entonces, más encima, te tienes que comprar el curso para solucionar mental por ti mismo, sin solucionar los problemas que causaron tu problema mental, y todo en orden para que tú puedas seguir siendo productivo y te puedan seguir exprimiendo. Y es como lo mismo, o sea, esto como de la técnica del mindfulness, como tan desconectado, es como lo mismo que hablábamos, como entender las cosas situadas, porque a lo mejor mucho como del malestar emocional, psíquico, como se le requiera, como se le quiera llamar, obedece a condiciones estructurales o condiciones como laborales o de la sociedad o tener que responder a alta exigencia que tiene la gente para el hoyo. Sí. Que es como la consigna que salió en algún momento en el estallido, que no era depresión, eh, y que yo Era creo como que, capitalismo. sí, y que es como parte igual como de, no sé, las ciencias humanas como actuales y que muchas ya van como en el camino como a la inversa, que es como no podemos entender al individuo desanclado, solitario, como dentro de una caja blanca que solo le pasa, que las cosas solo son de adentro, sino como que reacciona frente a un entorno y está en interacción con ese entorno. Y hay cosas que en el box de la terapia, por ejemplo, no se van a resolver si tiene que ver con temas estructurales que están afectando esa vida. Oh, Sí, y no es solamente, como dices tú, hay factores actuales del presente. El ser humano no está así como en un vacío, sino que está inserto en un sistema y ese sistema tiene ciertas leyes o afecta al individuo en cierto sentido. Pero también hay una historicidad. Entonces, por ejemplo, lo que te hablaba del mindfulness con el tema de la meditación budista o del yoga, es que también no estamos considerando toda la historia de interacción de Occidente con Oriente, el colonialismo, la explotación. Entonces, como que, o sea, esto no se da solamente con los pueblos originarios y con la idea de, no sé, eh, la historia del chamanismo, por ejemplo, o el paganismo, sino que se da en todos los niveles también. La espiritualidad es un capital súper rentable que puede ser explotado fácilmente por el capitalista consumista que justamente está súper desconectado de la espiritualidad y la necesita más urgentemente que nunca. digo, como que la gente necesita ir construyendo sentidos porque lo que eran como los baluartes o los pilares que te daban como sentido en la existencia están súper desprestigiados en estos momentos, pues. Y desde ahí todo esto que se ve como alternativo,
Yo creo que la gente confía más en su genuinidad y no, y pienso ya acá voy a encontrar como aquello que me falta y Hay es una una buena mina de oro. Hay un autor que se llama Yuval Noah Harari, que es el que escribió este libro Sapiens, Historia de la Humanidad, y después también escribió otro que se llama como 21 lecciones para el siglo XXI, algo así, si no recuerdo mal. Y él habla principalmente de eso, de la importancia de los relatos, cómo los relatos han sido los que han posibilitado la colaboración humana y eso ha producido el mundo que conocemos, o sea, ha permitido desarrollarnos como especie y lograr todo lo que hemos logrado. Pero hoy en día estamos justamente en una época de la crisis de los relatos, porque todas las cosas que nos daban sentido hoy en día han sido cuestionadas. Cuestionamos la idea de la religión, cuestionamos la idea de la política, de los partidos políticos, cuestionamos la idea del dinero, cuestionamos todo lo que en algún momento podría habernos dado como un sentido. Entonces, frente a esa crisis de no hay relato que nos sostenga, somos súper susceptibles a caer en cualquier cosa que nos ofrezca una salida fácil, que nos ofrezca Sí, como un relato que nos valga por mientras. sí. Y de ahí es el riesgo de creer a ciencia a primera en cualquier cosa y dejarse fascinar, porque es como, yo creo como que en el fondo cuando te encuentras como con estas otras formas como de darle sentido a la vida, es como lo mismo que cuando uno empieza a pololear. Está como el enamoramiento en que todo es maravilloso, todo es perfecto, esto me hace mucho sentido, es lo que siempre busqué. Y es como mucho más irracional y mucho más, menos, es como mucho menos racional y mucho más emocional e instintivo. Y la idea es muchas veces no, es fácil que uno se engrupa en eso, po, Bueno, y nos vaya viendo como las red flags. ahí aparecen todas esas personalidades carismáticas que terminan en comportamientos sectarios y gurúes. Ojo piojo. Sí. Oye, creo que ya estamos en la hora. Van a ser, Van a son ser, 20 para las 7. Ah, ya tiene que ser muy tarde. van a ser las 11 acá de la noche. Oh, ¿Cuándo? ¿Te parece? ya, sí, Creo que estuvo bastante bueno y dijimos lo que teníamos que decir sí, y nos fuimos en la profunda. un poco, como siempre. Pero parece estar. A mí me da risa cuando la gente reacciona cuando digo así como, ¿y qué crees? Bueno, yo soy vegana. Y te creen así como que casi quieres una hippie abrazar árboles. Bueno, sí, abrazo árboles, pero eso es distinto. Amiga, Pero como que uno no tuviera serio criterio y no hiciera un estudio y reflexión. Y después me da risa porque tenemos nuestros episodios acá en donde nos vamos en una abuela súper profunda. Y es como, de verdad que lo que decimos tiene argumento. y como que tienes que ser un ser de luz. Como que también eso es pena, como de ser unos paganos, como que piensan que uno no se enoja, que uno no siente, que es como puro amor y paz al mundo. Y es como, amiga, ¿no? Namaste, conche tu madre. Nos conociera y Así que eso, cuestionar ahí los estereotipos. sí, Bueno, estamos cerrando ya. Le damos las gracias a todos los que se nos unieron, estuvieron con sí, nosotros durante todo el live. Y si no, recuerden que también lo pueden ver en diferido porque quedan guardados en el feed. exacto, sí. Así que tengan una muy buena tarde Si tienen todos. consultas, si quieren referirse a algún libro o autor que hayamos mencionado, algún podcast que hayamos mencionado, voy a tratar de poner en algún momento los datos. Si tienen temas que quieran que conversemos o si tienen
consultas, nos pueden escribir por DM o comentarios. Y también si quieren venir a nuestras entrevistas, a nuestros capítulos. Están cordialmente invitados. Nos escriben y listo. Y coordinamos. Sí, sí, aquí somos súper fácil de contactar. Sí. Y también recordarles que en la página de Facebook tenemos material que hemos subido, hay textos ahí para leer. Y también en los posts de Instagram también hay material bueno recomendado, por si se quieren dar una vueltita. Sí, de hecho estaba pensando en eso, podríamos hacer un drive y linkearlo al Instagram. No estaría mal. Ya Yo- que la mayoría de las personas ahora ha mudado, yo creo que el fenómeno como de la comunidad en el Facebook y ya no se responde mucho es porque mudamos del Facebook al Instagram casi, como que las interacciones virtuales están siendo Ahora todo por más por ahí. Sí, ¿Sabes lo que podríamos hacer? Es crear un drive y la gente que realmente quiera acceder a él nos escribe un mensaje por interno y ahí nosotros le mandamos el link. me parece perfecto. Como para igual cuidar un poco la accesibilidad. Me parece súper. Ahí lo vamos a discutir, pero algo inventaremos. Ya pues, que tengan un lindo resto de domingo y unas excelentes 2 semanas que quedan del año para que cierren el año como corresponde. Que pasan lindas celebraciones la próxima semana, ya sea si celebran Navidad, el solsticio o lo que celebren. Nuestros mejores deseos para ustedes y sus familias. Y muchas gracias, Eve, por unirte el día de hoy y tener nuestro Ah, programita. gracias. Sí, como que yo creo que es gracias a ambas por intentar recuperar estos espacios. Ahí vamos a ir viendo, que no se nos complique la vida tampoco, Que pero nos depara el próximo año. pam, pam, pam. No sé, me da susto. Pero hay cualquier cosa les estaremos avisando. Sí, ya que estén bien, cuídense harto, buena tarde. Bye, bye.